Me llamo Isabel Ríos y tengo 78 años. Cuando uno llega a cierta edad, los días empiezan a volverse más silenciosos, más parecidos entre sí, como si el tiempo ya no tuviera la urgencia de antes. Y en ese silencio uno empieza a recordar. A veces me sorprendo sentada en el mismo rincón del comedor, con la taza de café ya fría entre las manos, mirando por la ventana como si esperara algo. Pero no espero a nadie. Ya no. Solo miro los árboles que plantó mi marido cuando compramos esta casa. Hace más de 40 años. Algunos se han torcido, otros han crecido rectos y fuertes. Como las personas, supongo, cada uno encuentra su forma de crecer, aunque el terreno sea el mismo. Fui ebanista toda mi vida. No por obligación, sino por vocación. Aprendí de mi padre cuando tenía apenas 12 años, y aunque mi madre decía que eso no era trabajo para mujeres, yo encontraba en la madera una especie de paz que no encontraba en ningún otro lado. Hay algo sagrado en el olor del roble recién cortado, en el sonido de la gubia al deslizarse firme por la veta, en el acto de crear algo con las manos que no existía antes. No se trata solo de hacer muebles, se trata de dejar algo que perdure, algo que otros puedan usar. Tocar, sentir. Quizás por eso, cuando murió Ernesto, mi esposo, me encerré durante meses en el taller, no para escapar del dolor, sino para sostenerme con algo que pudiera entender, algo que me obedeciera, aunque el mundo se estuviera desmoronando. Fue después de su muerte que tomé la decisión de donar los bancos a la iglesia del pueblo. No lo hice por reconocimiento ni por fe ciega, sino porque sabía que él habría querido eso. Ernesto era un hombre de misa los domingos, de rezar en voz baja por las noches, de dejar flores frescas a la Virgen cada vez que una tormenta se llevaba parte del techo. Hacía esas cosas con una devoción silenciosa, sin alardes. Y yo no siempre entendía su forma de mirar el mundo, pero la respetaba, así que, cuando lo enterramos en el camposanto detrás de la iglesia, supe que tenía que hacer algo que hablara por mí, algo que contara nuestra historia en silencio. Trabajé durante 8 meses seguidos, 16 bancos de roble, tallados a mano, uno por cada año que habíamos estado juntos en esa casa. Cada banco tenía una flor diferente grabada en los laterales, símbolos de las estaciones y del paso del tiempo. Los barnicé con un aceite especial que había usado solo una vez antes, en el comedor que hicimos juntos para nuestra boda. Me acuerdo que al entregarlos, el párroco de aquel entonces, don Matías, me tomó de las manos y me dijo: «Isabel, estas bancas van a durar más que todos nosotros. Gracias por esta ofrenda». Me conmovió, aunque nunca he sido de mostrar las emociones. Pero esa vez lloré. No por lo que me dijo, sino por lo que significaba haber terminado algo tan íntimo y entregarlo al mundo, dejarlo ir. Desde entonces, cada vez que entraba a la iglesia, buscaba uno de mis bancos. Lo reconocía por el sonido que hacían al asentarse, por la calidez de la madera bajo las manos, por el leve crujido que solo yo sabía interpretar. Nadie más parecía notarlo, pero para mí, esos bancos eran como hijos. Me sentaba siempre en el mismo, tercera fila a la izquierda, justo en la esquina, donde entra la luz de la vidriera al caer la tarde. Me sentaba ahí, no solo para rezar, sino para hablar con Ernesto, para pensar en los años que pasamos juntos, en los silencios compartidos, en las promesas cumplidas y en las que quedaron suspendidas en el aire. A veces me sorprendía hablando en voz baja, como si él pudiera oírme. Tal vez sí lo hacía. La gente del pueblo sabía que yo había donado los bancos. Al principio, lo comentaban con admiración. «¿Qué labor tan fina hizo doña Isabel?», decían. Algunos traían muebles viejos a reparar. Otros venían solo a mirar el taller.
Pero con el tiempo, como pasa siempre, las historias se olvidan. Los nombres se desdibujan y uno se convierte en parte del paisaje. Pasaron nuevos párrocos, nuevas familias, jóvenes que nunca supieron quién fui. No me molestaba. Nunca busqué aplausos, pero me tranquilizaba pensar que, de alguna forma, seguía presente, que mi trabajo seguía sosteniendo a la comunidad, aunque fuera con el peso callado de una estructura de madera. Mi hijo, Gabriel, se fue a la capital cuando tenía 24 años. Se convirtió en abogado, se casó, tuvo un hijo. Al principio venía todos los meses. Luego, solo en Navidad. Ahora, si viene una vez al año, es mucho. Lo entiendo. Tiene su vida. No guardo rencor. Solo lamento que mi nieto, Elías, no me conozca como debería. Es un buen chico, inquieto, curioso, pero distante. Su madre Claudia nunca me miró con buenos ojos. Siempre me pareció que le incomodaba mi ropa sencilla. Mis manos curtidas, el olor a madera que no se va, aunque una se lave 1000 veces. A veces siento que a sus ojos soy solo una reliquia de un pasado del que prefiere no hablar. Y sin embargo, cuando me dijeron que la confirmación de Elías sería en nuestra iglesia, sentí algo parecido a la esperanza. Pensé que tal vez, por una tarde, volvería a ser parte de algo. Pensé en mi banco, en la tercera fila a la izquierda, en la luz filtrándose por el vitral, en la posibilidad de sentarme ahí y mirar al altar mientras mi nieto recibía su sacramento. Imaginé a Gabriel tomándome la mano, tal vez hasta sonriéndome con ese gesto torpe que tenía de niño, cuando quería decir que me quería, pero no sabía cómo. Me preparé con cuidado ese día. Elegí mi blusa bordada, la que usé en el bautizo de Elías. Peiné mi cabello con esmero. Lustré mis zapatos. Hasta limpié mis lentes con más paciencia de lo habitual. Y llevé conmigo una pequeña caja envuelta en papel azul. Dentro había una cruz de madera de nogal que tallé durante semanas. Era mi regalo para Elías. No costaba dinero, pero llevaba en sus vetas toda mi historia. No sé por qué ese día, mientras caminaba hacia la iglesia, algo en mi pecho se apretaba. Tal vez fue intuición. Tal vez costumbre de esperar poco para no decepcionarse. Pero aún así, cuando vi lo que me esperaba dentro, no estuve preparada. No estuve preparada para descubrir que ya no había lugar para mí, ni en la tercera fila, ni en ninguna parte. Llegué temprano, como siempre. Nunca me gustó llegar sobre la hora, menos aún cuando se trata de cosas importantes. Caminé despacio por la calle adoquinada que llevas a la parroquia, saludando con un leve movimiento de cabeza a los pocos vecinos que encontré en el camino. Algunos me devolvieron el saludo con cordialidad. Otros apenas me reconocieron. Nada nuevo. Llevaba el regalo de Elías cuidadosamente envuelto en una bolsa de tela que bordé hace años, cuando todavía veía bien sin necesidad de esos lentes gruesos que ahora nunca me quito. Lo llevaba como si contuviera algo frágil, aunque sabía que la cruz de nogal era sólida, compacta, perfectamente equilibrada. La hice con madera vieja, rescatada de un escritorio del siglo pasado, que restauré hacía tiempo y que guardé por si acaso. Siempre supe que algún día serviría para algo especial. Pensé que a Elías le gustaría tener algo así. Algo hecho con intención, con historia. No comprado a último momento en una tienda de recuerdos. La madera, cuando se trabaja con paciencia, lleva dentro una forma de memoria, como los árboles que registran los años vividos en sus anillos. Pensé que, quizás, algún día él entendería eso. La iglesia se alzaba imponente, como siempre, aunque la pintura blanca de las paredes exteriores ya pedía un nuevo brochazo. Al llegar al portón lateral, vi a Lu
algunos miembros de la comunidad organizando los bancos, ajustando los arreglos florales, encendiendo las velas. Sentí una punzada extraña cuando noté que varios bancos estaban cubiertos con mantas blancas que no dejaban ver los tallados. Me acerqué, con disimulo, y pasé la mano por uno de ellos. Ahí estaba la flor del invierno, la que tallé en el banco más cercano al altar. Recordé el frío de aquel día, las astillas bajo las uñas, el olor penetrante del barniz, mientras el viento silbaba entre las grietas del taller. Me sentí invadida por una ternura silenciosa, por un orgullo que hacía tiempo no me permitía sentir. Y sin embargo, también noté que algo no estaba bien. Faltaba algo. Una ausencia que aún no podía precisar. Vi al sacristán, un joven nuevo que no me conocía, acomodando las sillas móviles en la parte trasera del templo. Me acerqué con una sonrisa amable y le dije mi nombre. Isabel Ríos, la abuela de Elías. Aclaré, por si el apellido no le decía nada. Me miró un instante, buscando en su mente alguna referencia. Al no encontrarla, bajó la vista al listado que sostenía en la mano y me señaló una fila de asientos móviles detrás de una columna. «Aquí está usted, doña Isabel», dijo, sin darle importancia. Pensé que había un error. No podía ser. Por reflejo, miré hacia el frente del templo, buscando mi banco, el de siempre. Aquel donde durante años me senté a rezar y a recordar a Ernesto, donde la luz de la vidriera me acariciaba los hombros cada domingo. No estaba libre. En su lugar, sentada ya con postura erguida y rostro de solemnidad forzada, estaba Claudia. Llevaba un vestido beige con bordados sutiles, su cabello recogido en un moño bajo y pendientes que seguramente no eran de fantasía. Me paralicé. Miré hacia los costados. Algunos me observaban con curiosidad, sin reconocerme, como si fuera una extraña. Nadie se levantó a ofrecerme otro sitio. Nadie sugirió cambiar los lugares. Respiré hondo. No era el momento para escándalos. Apreté la bolsa con la cruz entre los dedos y caminé lentamente hacia la silla asignada. Me senté con dificultad, notando cómo la columna bloqueaba por completo la vista del altar. Solo veía el lateral del templo, las flores, un trozo del vitral, el reflejo dorado del cáliz. El murmullo de la gente empezó a subir como una marea suave, mezclado con las notas del órgano que probaba acordes. Cerré los ojos por un momento, sintiendo que algo en mí se deslizaba, como una grieta que se ensancha sin romper del todo. No era el banco lo que me dolía. Era lo que significaba estar ahí. Invisible. Apartada. Relegada a un rincón oscuro, como si mi presencia pudiera arruinar la armonía de la ceremonia. Gabriel no había llegado aún, o al menos no lo había visto. Tal vez entraría por la puerta lateral con prisa, como siempre, pero sí vi a Claudia levantarse unos minutos después y acercarse al altar con Elías, que llevaba una camisa blanca impecable y una corbata azul que seguramente ella eligió. Vi cómo le acariciaba el cabello con ternura para acomodarlo. Vi cómo él le sonreía con esa mezcla de admiración y dependencia que solo un niño puede tener por alguien a quien considera su refugio. Y vi cómo, al mirar hacia atrás, los ojos de Claudia pasaron por encima de mí sin detenerse, como si no me viera. O peor aún, como si me viera demasiado bien y no quisiera reconocerme. La ceremonia comenzó, y mi vista se volvió una lucha constante con la columna. Escuchaba la voz del sacerdote, pero no lo veía. Escuchaba los pasos, las lecturas, el murmullo de los niños inquietos, pero no tenía acceso a lo que ocurría realmente. En algún momento, mientras todos se ponían de pie, me quedé sentada, no por rebeldía, sino porque las piernas me fallaron. Alguien detrás de mí murmuró «pobrecita», con un tono que no sabría describir.
entre lástima y fastidio. Cerré los ojos. Vi con nitidez el día en que Ernesto y yo instalamos los bancos. Lo recuerdo con una precisión dolorosa. El polvo flotando en el aire, los rayos de sol colándose por los ventanales, el olor a madera, a esfuerzo, a promesa. Me vi arrodillada en el primer banco, limpiando con un trapo cada borde, repasando con los dedos los relieves. Y me vi ahora, sentada detrás de una columna, como si ya no perteneciera a ese lugar. Cuando terminó la misa, me acerqué tímidamente al altar, intentando entregarle la cruz a Elías. Pero Gabriel se adelantó, con su sonrisa social, esa que aprendió en sus años de abogado exitoso, y me dijo que ya tenía muchos regalos, que Claudia había preparado algo especial para él y que sería mejor que no sobrecargáramos al niño con cosas confusas. Así llamó a mi cruz de nogal. No supe qué decir. Solo asentí con la cabeza, como hacía mi madre cuando no quería discutir. Volví a tomar la cruz con mis manos y sentí el peso no de la madera, sino del desprecio. Me despedí con un beso rápido y salí al atrio. Nadie me detuvo. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. En el patio, mientras el resto se sacaba fotos familiares bajo el arco de flores, me senté sola en uno de los muros de piedra. A lo lejos oí que alguien decía: «Qué bonita familia tiene Claudia. Se nota que ella es el alma de ese niño». Me quedé inmóvil. El sol comenzaba a bajar y la sombra de la iglesia se alargaba como un manto sobre el suelo. En mi regazo, la cruz parecía más oscura, más pesada. Y en mi pecho, algo se endurecía lentamente, como si la savia de la tristeza se transformara en resina. No sabía aún lo que haría, pero comprendí que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada, que ser relegada no era un accidente, sino una elección, que me habían apartado con suavidad, con educación, con formas correctas, pero con una determinación brutal, y que si me quedaba callada, si aceptaba esa silla detrás de la columna, como si fuera lo que me correspondía, entonces tal vez sí estaría dando permiso para que me borraran del todo. Y yo no estaba lista para desaparecer. No todavía. La tarde cayó con lentitud, como si el día se negara a marcharse del todo, arrastrando el último hilo de luz detrás de los tejados del pueblo. El calor había sido tenue pero constante, de ese que empapa la espalda sin que uno se dé cuenta. Y al sentarme finalmente en la parada de autobús, con la cruz aún en la bolsa sobre mis rodillas, sentí cómo me abandonaba la fuerza con la que me había sostenido durante las últimas horas. Las piernas me temblaban, aunque no fuera de cansancio físico. Era otro tipo de fatiga, más profunda, más densa, como si cada paso de vuelta a casa se construyera sobre un suelo más blando que el anterior. Me senté allí durante varios minutos, sin mirar a nadie, sin buscar ningún rostro conocido. La gente salía de la iglesia entre risas y conversaciones triviales. Había confeti en el aire y niños corriendo entre las flores. Nadie me buscó. Nadie se dio cuenta de que yo no estaba entre los abrazos, ni en las fotos, ni en los brindis improvisados. Era como si nunca hubiese estado allí. Durante el trayecto de vuelta, miré por la ventanilla sin ver realmente nada. Las casas pasaban como sombras, los árboles como pinceladas borrosas de un cuadro sin sentido. En mi pecho, la cruz parecía haber cambiado de peso. No era solo madera, no era solo un regalo no recibido. Se había convertido en un recordatorio, una evidencia palpable de que algo había terminado, algo que no supe ver mientras ocurría, que fui negando durante años, envuelta en la falsa seguridad de la rutina. Supongo que una se acostumbra a los pequeños olvidos.
a que no te llamen en tu cumpleaños, a que no te consulten antes de tomar decisiones que afectan tu vida, a que no te incluyan en planes familiares con la excusa de que es muy lejos para usted, o se va a aburrir con tanta gente joven. Son como gotas de agua cayendo siempre en el mismo punto, ablandando la piedra hasta abrirle una grieta. Pero lo que ocurrió en esa iglesia fue otra cosa. Fue un gesto contundente, definitivo. Me sentaron detrás de una columna, como si mi presencia estorbara, como si mi historia ya no tuviera cabida en la narrativa de mi propia familia. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. No encendí la luz. Me senté en el sillón del comedor y dejé la bolsa con la cruz sobre la mesa, sin abrirla. La miré largo rato, esperando quizás que me hablara, que me ofreciera alguna respuesta. Pero no hubo nada. Solo ese vacío cada vez más evidente que se iba extendiendo por las paredes, por los muebles, por mi cuerpo. Me quedé así hasta que el cielo se volvió azul oscuro y luego negro. No tenía hambre. No tenía sueño, solo esa necesidad imperiosa de comprender en qué momento me convertí en una sombra en la vida de Gabriel y Elías. Pensé en Ernesto, en lo que habría dicho si hubiera estado conmigo ese día. Él, que nunca fue hombre de grandes palabras, seguramente habría apretado los labios y me habría alcanzado una taza de té, como hacía cuando las cosas se complicaban. Me habría tomado de la mano sin decir nada, ese tipo de consuelo que no busca resolver, sino simplemente acompañar. Pero ya no estaba, y lo que más dolía no era su ausencia, sino darme cuenta de que había pasado más de una década desde su muerte, y yo seguía viviendo como si aún necesitara su permiso para actuar, su presencia para afirmarme. Era hora de admitir que me había quedado esperando demasiado tiempo. Esperando que el amor, la entrega y la presencia fueran suficientes. Que el hecho de estar siempre disponible, de no quejarme, de ayudar en todo, iba a protegerme de ser olvidada. ¡Qué ingenua! Al día siguiente me desperté con la espalda entumecida. Dormí en el sillón, sin siquiera quitarme los zapatos. La cruz seguía sobre la mesa. Me acerqué a ella, abrí con cuidado la bolsa y la saqué. El nogal tenía un color intenso, con vetas doradas que resaltaban bajo la luz del amanecer. La giré en las manos, sintiendo su peso, sus formas. Había tallado en la parte trasera, con letras minúsculas, una frase que Ernesto solía decir cuando las cosas se volvían difíciles. La raíz resiste bajo la tierra. Me sorprendí al notar que no me emocionaba verla. No sentía ternura ni orgullo. Solo una tristeza seca, como si todo lo que esa cruz representaba hubiese sido negado de un solo golpe. La envolví nuevamente y la guardé en un cajón. No como quien esconde algo, sino como quien se despide. Fue entonces cuando decidí que no podía dejar las cosas así. No buscaba venganza, ni siquiera una explicación. Solo necesitaba recuperar algo de mi dignidad, de esa parte de mí que se fue borrando en nombre de la paciencia y la comprensión. Ese mismo día busqué en un viejo archivador los documentos de la donación de los bancos. Aún conservo todo. Tengo copias firmadas del contrato de comodato, los recibos de compra de la madera, las facturas del barniz, y hasta una carta escrita a mano por el párroco Matías donde me agradecía el gesto generoso y la belleza espiritual de su obra. Releí esa carta varias veces. Estaba amarilla, con las esquinas dobladas, pero sus palabras seguían claras. Doña Isabel, estos bancos serán símbolo de fe, pero también de comunidad y memoria viva. Que su trabajo sea testimonio de lo que se construye desde el alma. Me dolió leer eso.
Porque lo construí desde el alma, sí, pero me lo arrebataron desde la indiferencia. En ningún lugar del contrato se establecía la transferencia de propiedad. El templo tiene los bancos en préstamo indefinido. Sí, pero legalmente siguen siendo míos. No era un detalle que me importara cuando los hice. Nunca pensé en revocarlo. Nunca pensé que haría falta. Pero ahora era diferente. Pasé el resto del día en silencio, caminando por la casa con los documentos en la mano, repasando en mi mente los nombres, los rostros, los momentos. Vi la iglesia en mi recuerdo como un teatro donde yo fui escenógrafa, pero ya no actriz. Y algo se quebró del todo cuando, esa misma tarde, Gabriel me llamó para agradecerme por haber ido. Su voz era distante, como si estuviera marcando una obligación. Me dijo que Elías lo había pasado bien y que Claudia estaba feliz con cómo salió todo. Esperé alguna mención al lugar donde me sentaron. Alguna disculpa, por pequeña que fuera. Un gesto mínimo. Pero no llegó. Me dijo que quizás en unas semanas podrían pasar a visitarme, si los tiempos lo permiten. Luego hizo una pausa y dijo, casi sin respirar: «Mamá, quiero comentarte que estamos pensando en renovar algunas cosas en la iglesia, que hay nuevas ideas, y probablemente cambien los bancos por algo más moderno, más funcional. No es una crítica, ¿eh? Es que ya sabes, el tiempo pasa y...». No terminó la frase. No hizo falta. Fue suficiente. Me estaba informando, no pidiendo opinión. Como si yo no tuviera voz en aquello. Como si no fuera yo quien talló cada una de esas bancas con sus propias manos. Colgué sin responder. No lloré. Me senté junto a la ventana y abrí el sobre con la carta del padre Matías una vez más. La leí en voz baja, como si fuera una oración. Me tomó toda la tarde decidir qué hacer. No fue una decisión impulsiva, ni producto del enojo. Fue un proceso lento, una digestión amarga de todo lo vivido. Sabía que no podía hablar con Gabriel. Que Claudia lo había convencido de una versión de la realidad donde yo era solo un vestigio amable, decorativo, prescindible, y sabía que no iba a mendigar mi lugar. No otra vez. Así que llamé a Luis, el hijo de mi viejo ayudante, que ahora trabajaba en una empresa de mudanzas. Le expliqué que necesitaba recuperar unos muebles especiales de la iglesia y que debía hacerse de madrugada, con mucho cuidado, sin dejar rastro. Luis, que me conocía desde niño, no preguntó detalles. Me dijo que sí. Que esa misma noche, a las 3, pasaría por mí con su camioneta. Cuando colgué sentí por primera vez en mucho tiempo una especie de paz. Una calma que no venía de la resignación, sino de saber que iba así a actuar. No por rabia, no por revancha, sino por respeto a lo que soy. A lo que fui. A lo que construí con cada astilla de mi vida. No podía dejar que me borraran así, no después de todo. Me preparé una taza de té, acomodé los documentos en una carpeta y me senté a esperar. A las 3 menos cuarto de la madrugada estaba lista, sentada en la penumbra de mi comedor con la carpeta sobre las piernas y un pequeño bolso de mano a mi lado, en el que solo llevaba un termo con café, mis llaves, una linterna y un pañuelo bordado, con iniciales que ya casi no se veían. No me maquillé. Me puse ropa de trabajo, pantalones viejos de mezclilla, una camisa de franela y la chaqueta con olor a aserrín que aún guardaba del taller. Al verme en el espejo del pasillo por última vez antes de salir, noté que mi rostro se veía más firme que de costumbre. No porque hubiera desaparecido la tristeza,
sino porque por primera vez en muchos años sentía que estaba por hacer algo que me devolvía a mí misma. Una parte de mí temblaba. Sí, no puedo negarlo. Pero no era miedo. Era un temblor parecido al que uno siente cuando pone la primera pieza de un rompecabezas que llevaba tiempo sin tocar. Luis llegó puntual, con el motor de la camioneta apenas murmurando. Se bajó rápido, sin prender luces innecesarias, y me saludó con un apretón de manos cálido, de esos que no necesitan palabras. Me preguntó solo una vez si estaba segura. Yo asentí. No necesitábamos más. Ya había preparado todo lo necesario. Tenía copias del contrato de comodato, la carta del padre Matías y hasta una nota manuscrita que redacté para dejar sobre el altar, breve, serena, sin reproches, pero con toda la intención de que comprendieran que lo ocurrido no había pasado desapercibido. Le pedí a Luis que llevara guantes, trapos y herramientas específicas. Sabía exactamente qué tornillos usar, dónde aplicar presión, cómo mover los bancos sin dañar ni el piso ni la madera. Esa iglesia la conocía como mi casa. Cada rincón, cada sonido de sus maderas al asentarse, cada grieta invisible bajo el barniz. Era como tocar a un hijo dormido, sin despertarlo, pero conociendo cada curva de su cuerpo. La iglesia estaba cerrada, pero aún conservaba la copia antigua de una llave que me dio don Matías años atrás. Por si algún día necesita entrar a rezar sin horario, dijo. Nunca se la devolví. Nunca nadie la pidió. Cuando la puerta lateral se abrió con un leve chasquido, sentí que el aire de adentro me envolvía como una brisa conocida, con su mezcla de incienso reseco, humedad de piedra y cera apagada. Luis apagó el motor. Trabajamos en silencio. Él me seguía como si entendiera que aquel no era un acto mecánico sino un ritual. Uno a uno, fuimos desmontando los bancos. Comenzamos por los más alejados, luego los centrales. Solo dejé los 3 primeros cerca del altar. Aquellos que aún mostraban marcas del paso del tiempo, pero también del respeto. En total, cargamos 13. Los otros 3 decidí dejarlos como recordatorio de lo que fue, y para que nadie pudiera decir que mi intención había sido destruir. No, lo que hice fue reclamar lo que era mío, pero sobre todo, retirar aquello que habían despreciado, como quien recoge sus palabras tras ser interrumpido una y otra vez. Mientras cargábamos el último banco, me detuve frente al que solía ser el mío. La flor del otoño tallada en los costados tenía ya un desgaste natural. La toqué con los dedos y pensé en Ernesto, en su voz tranquila, en su forma de caminar con un leve arrastre, en cómo le gustaba sentarse allí los domingos aunque no creyera demasiado en los curas, solo en la paz de la misa. Recordé el día en que me dijo: «Estos bancos no son para la iglesia, Isabel. Son para que la gente se siente a recordar». Y tenía razón. La memoria no necesita templo, solo un espacio donde quedarse quieta. Cuando terminamos, dejé la nota sobre el altar. No la firmé. Solo decía: «La madera recuerda, y yo también». «Isabel». Salimos sin hacer ruido, cerramos la puerta con cuidado y nos alejamos del lugar con la misma lentitud reverente con la que uno se retira de una tumba. Nadie nos vio. Nadie sospechó. La oscuridad fue cómplice. Al llegar a casa, guardé los bancos en mi garaje, que había despejado durante la tarde anterior. Los cubrí con sábanas limpias, numeradas. Anoté en una libreta el orden exacto y el estado de cada uno. Me senté en una silla plegable y los observé durante más de una hora. Sentí que respiraban, que al fin estaban de vuelta donde eran valorados, aunque fuera solo por mí. Al día siguiente, el revuelo no tardó en comenzar. A las 8 de la mañana,
Mi teléfono fijo sonaba sin cesar. No contesté. A las 10, golpeaban la puerta. Era el nuevo párroco, un joven nervioso que apenas me había saludado alguna vez en la plaza. Venía con 2 feligreses mayores, ambos con cara de preocupación y desconfianza. Les abrí con calma. Los hice pasar a la galería. Me preguntaron si sabía algo sobre lo ocurrido. Les mostré los documentos. Les expliqué con serenidad la situación legal de los bancos. Les ofrecí una taza de té. Ninguno la aceptó. Me dijeron que la comunidad estaba consternada, que había indignación, que no entendían por qué yo, una mujer respetada, había hecho algo así. Les respondí sin alterarme. No fue una venganza, fue una retirada. Les conté del contrato, de los años de trabajo, de la exclusión del domingo. No para justificarme, sino para que entendieran que no fue un capricho, sino una consecuencia. Salieron sin decir adiós. Esa misma tarde, empezaron a circular rumores. Algunos decían que estaba loca. Otros, que me habían robado el alma. Unos pocos, muy pocos, dijeron que entendían. Gabriel me llamó esa noche. Su voz sonaba alterada. Me preguntó cómo podía haber hecho algo así, que la gente hablaba, que Claudia estaba furiosa, que Elías no entendía lo que pasaba. Le respondí con una pregunta. ¿Tú entiendes por qué me sentaron detrás de una columna? Hubo un silencio largo. Luego me dijo que no había sido su decisión, que fue algo de Claudia, que había creído que yo no le daría importancia. Le respondí que ese era el problema, que llevaban años creyendo que yo no le daba importancia a nada, que podían olvidarme, desplazarme, minimizarme, y que yo seguiría ahí, con una sonrisa y las manos listas para ayudar. Le dije que ya no, que la cruz de nogal sigue aquí, intacta, que los bancos están a salvo, que no los vendí, no los destruí, pero tampoco volverán a un lugar donde no son bienvenidos. Se quedó callado. No me pidió perdón. Solo dijo: «No sé qué decir». Le respondí: «Entonces mejor no digas nada. Solo escucha». Y colgué. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo con la ventana abierta. El viento entraba con olor a tierra mojada, a leña y a algo más difícil de nombrar. Tal vez era libertad. Tal vez era duelo. Pero no tristeza. No la de antes. Era otra cosa. Una forma de respiración profunda que me recordaba que todavía estaba viva. Que todavía podía mover las piezas de mi historia, aunque fuera desde un rincón pequeño, silencioso, apartado. No necesitaba ruido, solo verdad. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la galería, recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Marta, encargada de una iglesia rural a las afueras del pueblo vecino. Había oído lo que ocurrió. No me preguntó si era verdad. Solo dijo: «Tenemos una capilla casi vacía, con bancos viejos y rotos. No podemos pagar, pero si alguna vez quisiera venir a visitarnos, sería un honor». Lloré en silencio mientras leía esas líneas. No por tristeza, por gratitud. Era la primera vez en días que alguien no me exigía explicaciones, que simplemente veía en mí a una mujer con algo que ofrecer. Respondí: «Los bancos están listos. Dígame cuándo». Así comenzó el nuevo viaje. Pasaron apenas 3 días desde que me llevé los bancos, y la noticia ya había recorrido el pueblo entero, multiplicándose en versiones, en conjeturas, en rumores maliciosos disfrazados de preocupación comunitaria. De repente,
Yo, que durante años pasé desapercibida por las calles, que era saludada solo con un gesto vago o una sonrisa de compromiso, me convertí en el tema central de las conversaciones en la plaza, en la cola de la panadería, en los grupos de 100% bien pitié. Oración. No me sorprendió. En los pueblos pequeños, cualquier acto que perturbe la rutina es visto como amenaza. Y el mío no fue menor. Había retirado de la iglesia algo que todos daban por hecho, algo que se creía eterno y disponible sin condiciones, como si la madera no tuviera memoria ni dignidad. Pero lo que más me llamó la atención fue el tipo de reacción que se generó. No era solo escándalo, había algo de vergüenza contenida, de desconcierto ante una mujer mayor que, en lugar de aceptar su papel de fondo discreto, había decidido actuar con precisión quirúrgica, sin alzar la voz, pero con una firmeza que pocos esperaban. Gabriel volvió a llamarme al cuarto día. Su tono había cambiado. Ya no sonaba simplemente molesto. Había en su voz una mezcla de súplica y amenaza contenida, como si no supiera por dónde empezar. Me dijo que necesitaba verme, que Claudia no dejaba de llorar, que Elías preguntaba por qué la iglesia ahora se veía vacía y triste, que varios feligreses estaban exigiendo explicaciones formales, y que el padre Sebastián, así se llamaba el nuevo párroco, había convocado una reunión de urgencia con el consejo parroquial. Le dije que podía venir a casa si quería hablar, que no pensaba ir a ningún lado, mucho menos a una reunión donde sería el blanco de acusaciones disfrazadas de preguntas. Esa misma tarde llegó. No vino solo. Claudia estaba con él, vestida como si fuera a misa, con el rostro maquillado pero los ojos enrojecidos. No sé si por el llanto o por el enojo. Elías no venía. No lo trajeron. Supongo que para protegerlo de la vergüenza. Les ofrecí pasar al comedor. No aceptaron. Se quedaron de pie, tensos, en el zaguán. Los observé un momento y me pareció que no eran la familia que una vez imaginé que tendría. No por lo que decían o hacían, sino por lo que no podían sostener con verdad. El vínculo. No había raíz, solo protocolo. Claudia tomó la palabra primero. Su voz era aguda, como una campana que no sabe detener su eco. Me dijo que lo que hice fue una humillación pública, que la comunidad estaba dolida, que el acto litúrgico del domingo anterior había sido un fracaso por mi culpa, que incluso algunos niños habían preguntado si los bancos se los llevó el diablo. Me costó no reírme, no por burla, sino por lo absurdo. Le respondí con calma que los bancos me pertenecen legalmente, que nadie los robó, que simplemente fueron retirados tras años de ser ignorada, y que si tanto daño hace su ausencia, entonces tal vez era hora de pensar por qué antes nadie los veía. Realmente, Claudia se indignó más. Gabriel, por su parte, permanecía en silencio, mirando al suelo como un niño que sabe que su madre tiene razón, pero teme contrariar a su esposa. Le pregunté por qué permitió que me sentaran detrás de una columna. Se encogió de hombros. Dijo que no se dio cuenta, que había mucha gente, que Claudia organizó todo con la mejor intención. Le dije que no necesitaba más excusas, que su silencio fue suficiente confirmación de su consentimiento, que después de tantos años de entrega, de ayuda constante, de presencia incondicional, esperaba al menos una silla digna, no un lugar escondido entre la sombra y el polvo. Claudia intentó intervenir de nuevo, pero la detuve con un gesto. Le dije que no quería más palabras huecas, que los bancos ya no volverían a esa iglesia, que serían instalados en una capilla rural, donde sí se entendiera su valor, donde la gente los usara no solo con el cuerpo, sino con el corazón. Se hizo un silencio espeso. Gabriel respiró hondo.
Luego me dijo que no había necesidad de hacer esto tan público, que podía devolverlo sin escándalos, que todo podía arreglarse. Le respondí que lo que él llamaba escándalo era simplemente el eco de una decisión que ellos provocaron. Que si no querían consecuencias, debieron evitar las causas. Les pedí que se marcharan, no con enojo, sino con esa calma que se alcanza cuando una ya no espera nada. Salieron sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta, me senté en el sillón y lloré, pero no por tristeza. Lloré por lo que había perdido sin saberlo, por los años entregados a una relación unilateral, por las veces que me callé para no incomodar, por las veces que acepté el rincón para que otros brillaran. Lloré por todas las Isabeles que, como yo, habían sido convertidas en mobiliario emocional, útiles mientras sirvan, prescindibles cuando molestan. Esa misma noche, recibí un mensaje inesperado de Elías. Me escribió desde el teléfono de un amigo. «Abuela, ¿dónde están tus bancos? Papá no quiere decirme. ¿Fuiste tú?» Me tomó un rato responder. Le puse: «Sí, fui yo. Los bancos volverán a usarse pronto, en un lugar donde las personas los valoren. Cuando quieras, te llevo». Su respuesta tardó, pero llegó. «Quiero ir». Sentí un calor suave en el pecho. A veces, basta una chispa. Le dije que le avisaría, que pronto me mudaría también, por un tiempo, que necesitaba cambiar de aire. Me respondió con un emoji de corazón. Los niños saben más de lo que los adultos creen. Pasaron 2 semanas. En la iglesia intentaron reemplazar los bancos con sillas plásticas. No funcionó. Las misas se vaciaron. Los fieles murmuraban, se quejaban, extrañaban. Algunos empezaron a escribir cartas al obispado. El padre Sebastián, superado, me llamó. Me pidió una reunión. Le dije que no. Le deseé suerte. Yo, por mi parte, ya había tomado mi decisión. Me iba a la capilla rural de Santa Lucía, donde me esperaban con los brazos abiertos. Marta, la mujer que me escribió, organizó una colecta para costear el traslado. Yo misma supervisé la carga. Viajamos con cuidado. Al llegar, descargamos cada banco con respeto. El templo era pequeño, con muros de adobe y techo de tejas. Al entrar, uno sentía el olor a campo, a velas verdaderas, a tierra viva. El primer domingo la iglesia se llenó. Gente sencilla, niños descalzos, mujeres con pañuelos, hombres con manos ásperas. Se sentaban con cuidado, tocaban la madera como si fuera algo sagrado. Marta, al final de la misa, tomó el micrófono y dijo: «Estos bancos fueron hechos con amor, y el amor, cuando se honra, regresa». Todos aplaudieron. Algunos lloraron. Yo me quedé sentada, en la tercera fila, sí, a la izquierda, como antes, pero ahora, frente al altar. Ese día entendí que no me habían borrado, solo me habían mostrado que debía moverme, que debía dejar de esperar reconocimiento en el lugar equivocado. Que el legado no es lo que uno deja donde no lo aprecian, sino lo que uno entrega donde sí lo reciben. Que la raíz no siempre se queda en la tierra que la vio nacer. A veces necesita buscar otro suelo, más fértil, más justo, y que no hay edad para hacerlo. Ni excusas. La memoria sigue viva. Y la madera, también. El nuevo templo al que llevé mis bancos estaba lleno cada domingo. Era un lugar modesto, sin ornamentos ni vitrales deslumbrantes, con paredes encaladas que aún respiraban humedad por las grietas del invierno. Pero allí sentía algo que no encontraba hacía años. Pertenencia.
El primer domingo en que se usaron los bancos tallados por mis manos fue una celebración sin adornos, pero con verdad. La gente se sentó con cuidado, como si cada banco fuera una obra viva. Los niños corrían entre las filas, los mayores apoyaban las manos con respeto sobre los respaldos, y en los silencios de la misa se escuchaba el crujido de la madera como un eco ancestral. Me senté en la tercera fila, al costado izquierdo, como siempre, y sentí que cada fibra del banco reconocía mi cuerpo, mi peso, mi vejez, mi historia. No necesitaba más. Ya no esperaba que nadie me diera lugar. Lo había construido yo misma. Esa mañana, Marta me pidió que dijera unas palabras al final. Me negué con un gesto, pero ella insistió. Subí al frente, con las piernas algo temblorosas, pero la voz firme. Les conté que esos bancos habían sido rechazados en su templo de origen, que se los había llevado no por rencor, sino por justicia. Que a veces hay que saber cuándo retirarse de un lugar donde una ya no es bienvenida, y que encontrar otro espacio donde uno pueda florecer es un acto de fe tanto como de voluntad. No hubo aplausos, ni lágrimas. Solo un silencio largo y denso que no pedía más palabras. Bajé y regresé a mi banco. Una anciana me tomó la mano al pasar y me dijo: «Gracias por no rendirse». Pero la historia no había terminado. Faltaba una última curva. La reacción del pueblo al enterarse de que mis bancos estaban siendo usados en otro templo no fue la que esperaban. Al principio, intentaron ignorarlo. Luego, cuando empezaron a circular fotos en redes sociales, alguien tomó una y la compartió sin pedir permiso. La presión se hizo evidente. El padre Sebastián me escribió una carta, breve y respetuosa, donde pedía disculpas por no haber sabido contener el descontento generado. Y me invitaba a conversar sobre una posible reconciliación con la parroquia original. No respondí. Luego llegó una visita inesperada. Una tarde de jueves, tocaron la puerta. Era Gabriel. Solo. Llevaba la cara cansada y el gesto serio. Lo dejé pasar sin decir palabra. Se sentó frente a mí, como un hijo que vuelve a casa después de haberse perdido demasiado tiempo. Me miró durante un largo minuto antes de hablar. Finalmente, dijo que había leído mi carta. Me sorprendió. No recordaba haberle escrito nada. «La que dejaste en el altar», aclaró. «La madera recuerda. Y yo también». Se quedó en silencio después de repetirlo, como si solo ahora entendiera su significado. Me contó que la iglesia no había logrado reemplazar los bancos, que la comunidad estaba dividida, que la gente preguntaba por mí, que algunos defendían mi decisión y otros me llamaban ingrata. Le dije que no me interesaba la opinión de quienes solo aparecieron cuando hubo escándalo, que durante años fui invisible, que me bastó una columna para darme cuenta de mi lugar real en su mundo. Me pidió que lo escuchara. Le dije que eso hacía desde que nació, que lo escuché llorar la primera noche en casa, que lo escuché reír por primera vez, que escuché sus excusas, sus mentiras piadosas, sus silencios culpables. Le dije que siempre lo escuché, pero que ahora necesitaba que él hiciera lo mismo. Se quedó quieto. Bajó la mirada. Dijo que no supo cómo defenderme, que se sintió dividido, que no quiso pelear con Claudia. Le pregunté si valía más la comodidad de su matrimonio que la dignidad de su madre. No respondió. Le pregunté si se había preguntado alguna vez cuánto costó cada uno de esos bancos. No en dinero, sino en tiempo, en cuerpo, en vida. Se le humedecieron los ojos. Me dijo que lo sabía, que había encontrado una caja con fotos viejas, con planos,
con dibujos, con notas escritas a mano por Ernesto. «Eran tuyos», dijo, «pero hablan de ustedes dos». Asentí. Los bancos eran un legado compartido. Él ponía la fe, yo la madera. Él las oraciones, yo las formas. Fue entonces cuando Gabriel me dijo lo que nunca pensé oír. Que quería escribir un texto, un homenaje, algo que se leyera en ambas iglesias, reconociendo mi labor, mi donación y el valor simbólico de los bancos, que era lo menos que podía hacer. Le pregunté si lo hacía por mí o por limpiar su imagen. Me dijo que por ambos. Le dije que lo aceptaba, pero con condiciones. La primera, que fuera firmado por él, no como abogado, sino como hijo. La segunda, que Elías lo leyera en voz alta. La tercera, que Claudia no interfiriera. Asintió. Lo miré y supe que esta vez hablaba en serio. Un mes después, se organizó una misa conjunta. Algo nunca antes visto. La iglesia del pueblo y la capilla rural compartiendo ceremonia. Unos vinieron en auto, otros a pie, algunos incluso en bicicleta. Fue en Santa Lucía, porque allí estaban los bancos. La iglesia del pueblo accedió, a regañadientes, pero el gesto fue histórico. Elías leyó el texto. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por emoción. Habló de mí como artesana, como madre, como guardiana de una memoria que la modernidad había querido borrar. Dijo que los bancos eran un puente entre generaciones y que honrarlos era una forma de no olvidar a quienes hacen sin pedir nada a cambio. El aplauso fue espontáneo, largo, incontenible. Me sentí al borde de las lágrimas, pero no lloré. Me limité a tomarle la mano a Elías cuando bajó del altar. Luego, la misa siguió como siempre. Al final, la gente se acercó. Me abrazaron. Me agradecieron. Algunos pidieron perdón. No respondí a todos. No era necesario. Ya había dicho todo sin levantar la voz. Aquella noche me senté en el umbral del templo, mientras la luz del atardecer teñía de oro los campos. Marta se sentó a mi lado. Me dijo que el pueblo estaba cambiando, que ahora todos hablaban de la señora de los bancos. Reímos. Le dije que no era fama lo que buscaba, que lo único que quería era no desaparecer en silencio. Me ofreció quedarme allí, vivir en una casita que quedaba detrás del templo, que estaba vacía. Lo pensé. Asentí. Ya no tenía nada que me retuviera en el otro lado. Gabriel lo entendió. Me visitó 2 veces por semana. Elías venía más seguido. Claudia, nunca. Así terminó la guerra silenciosa de la madera. Sin gritos, sin juicios. Solo con una mujer mayor que un día se cansó de ser sombra. Y que decidió que su obra merecía ser vista a la luz del día. Vivir detrás del templo de Santa Lucía no fue una decisión que tomé para alejarme de todo, sino para acercarme, por fin, a mí misma. La casita era pequeña, con paredes gruesas de adobe y una única ventana por la que entraba la luz exacta que necesitaba cada mañana. Allí no tenía muchas cosas, solo lo justo. Una mesa de madera, una mecedora junto al fogón, mis herramientas de talla envueltas en paños y una cama de hierro con un colchón firme que me recordaba que aún estaba viva por completo. Lo demás lo dejé atrás, sin ceremonia, sin mirar demasiado. A veces, deshacerse de lo que uno guardó durante décadas es una forma de abrir espacio para lo que aún pueden hacer. Aunque una crea que ya no hay tiempo para comienzos. Cada domingo bajaba temprano al templo.
no como devota ni como símbolo, sino como cuidadora. Pasaba un trapo húmedo por los bancos, revisaba tornillos, repasaba los grabados con aceite de linaza. A veces me acompañaban niños que se ofrecían a ayudar, y yo les enseñaba a usar la gubia con cuidado, como si se tratara de una pluma, no de una herramienta. Me escuchaban con la atención que tienen los que aún no creen saberlo todo, y yo encontraba en esos ojos atentos una forma nueva de permanencia. Ya no me importaba el olvido de otros. Me bastaba con esa transmisión silenciosa, ese paso de manos y saberes que no necesitan nombre para perdurar. Elías venía a menudo. A veces solo, otras con su padre. Pasábamos la tarde en silencio o hablando de cosas simples. Le enseñé a lijar una pieza de cedro, a respetar la dirección de la veta, a sentir la madera no como materia muerta, sino como algo que reacciona, que dialoga. A veces me miraba con la seriedad de quien empieza a entender la dimensión de lo que se hereda, sin que nadie lo diga. Me contaba de la escuela, de sus dibujos, de sus dudas. Un día me dijo: «Abuela, ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste». No le pedí que lo explicara. Asentí. A veces el amor se dice mejor cuando no se descompone en frases. Un año después de aquel conflicto, recibí una carta. Venía en un sobre color marfil, con una caligrafía infantil. Era de una niña llamada Almudena, de la escuela parroquial. Me escribía para decirme que su banco favorito era el que tenía flores de invierno. Decía que lo tocaba cada vez que se sentía nerviosa antes de leer en voz alta, porque parece que el banco te escucha y no se burla. Decía también que quería aprender a hacer cosas con madera, como yo. La carta terminaba con un dibujo. Una mujer con trenzas y una viruta en la mano. No era mi rostro, pero entendí de inmediato que era yo. Guardé esa carta con un nudo en la garganta. No por nostalgia, sino por confirmación. A veces, cuando una se atreve a recuperar lo que le fue arrebatado, la vida responde con gestos inesperados. En esos días, me visitó Marta con una propuesta. Querían ponerle un nombre a la pequeña biblioteca comunitaria que funcionaba en el salón anexo al templo. Me preguntó si me molestaría que llevara el mío. Dije que no hacía falta. Me insistió: «Hay cosas que deben llevar el nombre de quien sostuvo tanto en silencio». Acepté, no por vanidad, sino por esa niña que un día encontrará un libro en esa sala y sabrá que alguien como ella, una mujer que parecía no pesar en el mundo, dejó una huella, firme sin hacer ruido, que la madera también puede ser palabra, también puede contar historias. Ahora paso las tardes en mi mecedora, mirando el movimiento de las hojas, escuchando los cantos de los que aún creen, y sintiendo que por fin he vuelto a casa, aunque me haya costado casi toda una vida entender dónde estaba. No tengo todo resuelto. A veces me duele el cuerpo. A veces la soledad me visita en forma de recuerdos que llegan sin pedir permiso. Pero ya no espero nada que no venga. He aprendido a recibir solo lo que me honra. Lo demás lo dejo pasar. Escribo esto no para justificarme, sino para que alguien, en algún rincón, tal vez una mujer como yo, sepa que no está sola. Que no es tarde para recuperar el lugar que nos negaron. Que la paciencia no es resignación. Y que a veces, para sanar, hay que retirar el banco, cerrar la puerta y tallar un nombre nuevo sobre la misma madera. No como revancha, sino como acto de memoria, porque la raíz, aunque la cubra el polvo, sigue viva si una no olvida quién la sembró. Porque la madera recuerda, y yo también.